Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos una alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Hermanos, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Presenta a Dios tu vida, tu acción de gracias, tus intenciones. Juntamente con ellas pedimos por nuestros niños, para que tengan una infancia, una inocencia de vida, para que desgastemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo en que ellos estén bien educados, bien formados. Pedimos por aquellos niños huérfanos, violentados, obligados a hacer aquello que no es correcto a nivel humano, menos a nivel de Dios. Por muchas instituciones que se dedican a atenderlos, sobre todo aquellos que han sido vulnerados, violentados. Vamos a pedirle a nuestro Dios que todos nos comprometamos para que no se metan con nuestros niños, que dejen que su inocencia, su limpieza, su pureza se conserve. Por estas ideologías perversas, por esta gente malvada y pervertida que les está dañando en su mente. Estemos atentos y no permitamos que nadie perjudique, dañe y altere el proceso de nuestros niños.
En acción de gracias por 20 años de vida de la señorita Yasmín Noriega Guerrero. Por la señora Gloria Ruiz, por sus intenciones, sus necesidades. Por Alondra Corona Salazar, Gerardo Díaz Peña, Alonso Díaz Corona, Giovanna Yasmín Díaz Peña, Iván Cerón Obregón. Por la familia Becerril Flores, por sus intenciones y necesidades. Pedimos y encomendamos a Dios esta última semana de abril, que no terminemos este mes sin antes reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Por nuestra familia, siempre necesaria, nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Vamos a comprometernos a crear un ambiente de paz, de amor, de generosidad, de solidaridad. Por quienes sufren en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, nuestros enfermos, que Dios les dé el consuelo, la paz, la salud, sobre todo a nivel alma, espíritu. Por Marcos Corona Robles, Miriam Linares, Ángel Cuevas, María de Jesús Colín Álvarez, Adrián Abraham. Por el eterno descanso de Dolores Martín Flores Vergel, Luis Flores, Fabián Reyes Dimas, Luis Acuña Pavón, aniversario luctuoso. Berta Navarrete, Erika Villanueva Martínez, 4 años. Antonio Villanueva Cepeda, 15 años. Luis Alberto Hernández Villanueva, Cleotilde Gómez Mucio, Jesús Hernández Villanueva, Cristian Hernández Trejo, Santiago Juan Convoy Díaz, aniversario luctuoso. Guadalupe y Casimiro Montes, María del Refugio Concepción González, Rufina Rodríguez, Leonardo Hernández, Iker Alexander Luciano Reza, el día de mañana celebraría su cumpleaños. Amelia Peña Resillas, Abel Ruiz, José Gómez Estrada, Joel Martínez Arias, Germán Ventura Mejía, Miguel Romero Cepeda, Emilia Pavón García, Rodrigo García Cárdenas, Jorge Astorga Morales, María Guadalupe Prado Alcántara, 5º día de novenario de misa, Luis Alberto Guerrero Flores, 9º día de novenario de misas, Marcelina Amparo Gálvez Escamilla, Anastasia Trejo Rusto, Felipa Escamilla, Pedro Chávez, Francisco Beltrán Neria Trejo, Martín Neria, Bernardo Alfredo Montes Martínez, y por las ánimas del purgatorio, los últimos, nuestros difuntos, descansen en paz. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la amabilidad de sentarse y estar atentos al mensaje de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante
se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y hablaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento de Dios, que camina, aleluya. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios, que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento del Dios, que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Es bien bonita, es muy bello el griego, la lengua original de la Sagrada Escritura, junto con el hebreo. Después fue la traducción al latín, ho kalos. Y esta expresión que viene de los labios de Jesucristo quiere decir, no solamente soy bueno en el sentido de que hago cosas buenas. Esta expresión, yo soy el buen pastor, Jesucristo está diciendo, soy el más hermoso, soy el perfecto, soy aquel que es capaz de darte a ti esa belleza que a veces se ve afeada por el pecado. Esto es bien interesante. Cuando nosotros miramos a Jesucristo y escuchamos que Él mismo nos dice, yo soy el pastor bueno, bello, perfecto, que te puedo dar a ti y te puedo devolver tu belleza. ¿Por qué? Porque en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 21 en adelante, hasta el 26, que es donde sale la expresión, somos imagen y semejanza de Dios. Dios es bueno, necesitamos ser buenos. Dios es bello, necesitamos recuperar nuestra belleza. No hablamos solo a nivel físico o externo, sobre todo a nivel interno. Jesús nos devuelve nuestra dignidad perdida y pisoteada, lastimada por el espíritu del mal. Jesús es pastor y nosotros podemos, si queremos, ser sus ovejas. Fíjense lo que hoy agrega al evangelio del día de ayer. Este evangelio es continuación del día de ayer. Hoy nuestro Señor Jesucristo dice, doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar lo mejor que tiene, su vida, por alguien que a lo mejor no va a pagar bien? Una mamá, por supuesto, que da la vida por sus hijos. Un papá, un hijo, por sus padres. Sobre todo, si el papá y la mamá se desvelaron, desgastaron su vida, entregaron su existencia por el bien de los hijos. Pero por un extraño o por alguien que no es tan cercano, tan significativo, ¿quién sabe si estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? Jesús dice, yo sí, y no lo dudo ni por un momento. Yo estoy dispuesto, yo quiero. Por eso casi al final dice Jesucristo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero. Jesús quiere, es un acto de su voluntad. Jesús da lo mejor de sí mismo, es su vida, da su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y por esa imagen y semejanza Dios no quiere que nadie se pierda. Soy consciente de que Jesucristo
da su vida por mí. Yo merecería estar en la cruz, porque el que falló fui yo, el que cometió pecados soy yo, no es Cristo. Pero Cristo se pone en lugar mío, en lugar tuyo, en lugar de nosotros. Segunda expresión interesante. Aquí aparece el asalariado. Y aquí viene una llamada de atención a los que participamos del pastoreo de Jesucristo. ¿Trabajo por un salario? Por eso el sacerdote no recibe un salario. Se nos da una gratificación para atender las necesidades personales y de la casa. No recibimos un salario estrictamente hablando, porque si no yo tendría que presentarme ante mi obispo y decirle, usted está obligado a pagarme. No. Se nos da una compensación, o mejor, gratificación. Hay unos que lamentablemente dentro de la iglesia y fuera buscan y persiguen solo el salario. Ahí, no me acuerdo si es del padre Cornejo o del padre Luis Toro, un video, después lo voy a checar bien durante estos días que aparece el tema de Jesucristo, buen pastor. Pero es muy fuerte la expresión que utiliza uno de estos hermanos sacerdotes. A estos que fundan grupos, sectas, inmediatamente saca el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6. Si no me equivoco, debe ser el versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 6, o es el versículo 4 o es el 14. Ahí le checan ustedes en casa. ¿A qué se refiere Pablo a Timoteo? Está hablando sobre que algunos hacen negocio con la fe. El negocio con la fe. Incluso cita y dice, el pastor, como tiene un grupo más pequeño, cuando ve que alguien ya no va al culto, va a buscarlo a su casa y dice, no le interesa la salvación de la persona. ¿Y sabes por qué se dio cuenta que ya no están hiriendo a algunos? Porque no le cuadran sus finanzas, su dinero. Es fuerte la expresión. Son los asalariados. Son aquellos que no les interesa el bien de la persona, solo les interesa llenar sus bolsillos. Aguas, porque también podemos tener la tentación nosotros en la Iglesia Católica, no pensemos que solamente allá. Pero es el padre Luis Toro el que dice, quítenle el diezmo a todos esos grupitos y van a ver cómo desaparece. Que te digan en qué se invierte eso. Que te digan, para que entonces esté todo muy claro. Hay un ejemplo en México de una secta, no les voy a decir cuál para no ganarles adeptos o hacerlos famosos. Pero hay una secta en México que la fundó el abuelo, se la dejó al papá y ahora al hijo. Y el hijo ahora está en la cárcel porque le comprobaron que violó a muchos niños y que le encontraron contenido de trata de pequeños. Ya no les digo más, es un negocio. Y luego, no me acuerdo dónde lo vi, eso lo vi hace un tiempecito, pero en cierto pueblo, no es aquí en México, un pastor fundó un grupo, no tuvo suerte, se le fueron y después cambió a otra secta. Eso no es eso no puede venir de Dios. Ya son los ejemplos que les doy de gente asalariada, que solamente interesa el asunto económico. Por eso Jesús dice, aguas con los asalariados. Porque los asalariados son lobos que trasquilan a las ovejas, que les roban, que solamente se aprovechan de ellos o de ellas para su beneficio. El lobo se arroja y las quiere devorar, les quiere comer, les quiere quitar. Aguas, es una fuerte llamada de atención para que revisemos
nuestra motivación, nuestras actitudes ante este tipo de situaciones. Jesús dice, a un asalariado no le interesa en lo más mínimo la salvación de las personas. Pues a mí sí me interesa tu salvación, hermano. A mí sí me interesa que te salves. Esto es lo más grave, lo más delicado. Porque no solamente se trata de decir, bueno, pues hay medio que vengas cuando tú quieras, cuando tú puedas. No, está de por medio tu salvación. Por eso hay que hacer llamadas de atención fuerte. Por eso hay que ayudar a tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Va de acuerdo a Dios o de acuerdo a la dinámica del mundo? Hay que tener cuidado. Nuestro Dios nos invita para que busquemos nuestra salvación. Y luego dice Jesús, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas. Dios, Cristo, nos conoce. Nos conoce. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿conozco a mi pastor? ¿Identifico la voz de mi pastor? ¿Soy capaz de diferenciarlo de otras voces? Fíjense que al único que hay que escuchar es a Cristo. Pero entonces, si escucho a Cristo, ¿cómo sé si me está engañando mi pastor, mi pastora, el sacerdote, el obispo, etcétera? Fácil. Fácil. ¿Cómo saber si es un buen pastor quien me está hablando? Si se apega a lo que dijo e hizo Jesús. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Está claro? Lo que dijo e hizo Jesús está contenido en la Sagrada Escritura. Por aquellos que, como dice San Juan, lo vieron, lo oyeron, lo escucharon, tocaron, palparon, convivieron y son testigos de lo que dijo Jesús. Está en la Biblia. Por eso ahora les estamos dando clases de Biblia, para que desde la Sagrada Escritura ustedes descubran el querer y la voluntad de Dios. Respeto a aquellos predicadores que ponen un cantito y la gente llora, hasta se desmaya, hasta efectivamente como que empiezan a echar espumarajos y dicen, se está liberando, y dice uno, aguas porque puede ser cuestión de la mente. Nunca Jesús les dijo, ahí los mando a predicar, pero pongan una cancioncita bonita para que sienta la gente. Y pónganse atrás de ellos cuando se desmayen para que no se peguen. A veces hasta me da risa y luego por eso mucha gente no se acerca a la iglesia con esos pastores que hacen malabares y que según hacen sanaciones y comprobado que es gente comprada. Es el gran negocio de la fe. El gran negocio de la religión. La sanación tiene que ser desde dentro. Por eso hoy encontramos algo maravilloso en el libro de los Hechos de los Apóstoles a través de San Pedro. Grábense muy bien este texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Los paganos también ya son partícipes de la salvación. Esto es maravilloso. Fíjense cómo Pedro, movido por el Espíritu Santo, se abre al don de Dios. Si Pedro no se hubiese encontrado con Cristo vivo y resucitado, si Jesucristo no le hubiese mandado el Espíritu Santo, Pedro se niega a ir con los paganos. Los que ya se circuncidaron, que pertenecen al ámbito judío, se enojan porque ahora se está permitiendo que los paganos entren a formar parte del pueblo de los salvados. Y es entonces cuando Pedro les dice, yo estaba en reunión y el Espíritu Santo me dio un sueño, vi un mantel con cantidad de animales cuadrúpedos. Pero no solamente vi, sino que se me ordenó, come de ellos. Acuérdense que el judío no come carne de puerco. ¿Por qué? Porque lo considera el animal más impuro. Y aquellos que son paganos, los paganos comen carne de puerco. Se enojan los judíos y los que se han circuncidado, porque aquellos que comen carne también pueden entrar a la iglesia de Dios. No consideres impuro, Pedro,
lo que yo he dado para bien de todos. Es una gran alegría el que hoy Pedro vaya a una casa de no judíos, porque también la salvación es para los paganos. Cuando escuche la palabra pagano es aquel que no ha oído de Dios, no ha escuchado a Dios, no tiene a nuestro Dios, pero necesita de Dios. Hoy nos llenamos de alegría. ¿Por qué? Porque también para los paganos viene la salvación. Seguimos con el Evangelio. Jesucristo dice: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. ¿Te das tiempo para escuchar a Dios? ¿Para familiarizarte con Dios? ¿Para tener a Dios en tu vida, en tu existencia? Dice Jesucristo: mis ovejas me conocen, así como yo conozco a mi Padre. Más familiaridad con Dios, más familiaridad con el Espíritu Santo. Busquemos a nuestro Dios, llenémonos de nuestro Dios, alimentemos nuestra vida de fe de nuestro Dios. Entre más palabras de nuestro Dios, entre más lectura de la palabra de nuestro Dios, entre más encuentro y comunión con Dios, vida sacramental, vida de oración, se acrecienta nuestra comunión con Dios. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, eran mi alegría, mi deleite. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para interpelar. No te quedes solo con la palabra de Dios me ama, Dios me quiere, Dios me perdona. Porque cuando el Papa dice Dios es un Padre bueno que recibe a todos, qué bonito lo que dijo el Papa. Pero cuando el Papa dice no a la eutanasia, uy, ese Papa ya está en otra época. No. Cuando el Papa dice no al aborto, no, eso ya es de la Edad Media. Tenemos que actualizarnos. Jesús es un evangelio que no pasa de moda. A ver, grábense esta frasecita. Despierten el que está clavando el pico al lado de usted. Grábense esta frase. Jesús no se tiene que adaptar a las épocas. Más bien la época se tiene que adaptar a Cristo. Porque luego unos atarantados andan diciendo, es que la iglesia no se adapta y tiene que aprobarme todo lo que yo diga. Pues dime en qué pasaje de la Biblia dice eso. Dime en qué momento Jesucristo dijo, ustedes y el Evangelio se tiene que adaptar a las circunstancias del... No, Señor, el Evangelio ilumina las situaciones de vida, pero también interpela y también cuestiona cuando hay algunas situaciones que no van correctamente. Y vuelve a decir, si yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen, doy mi vida por ellas. Fíjense, aquí viene lo interesante, cómo hablamos de la universalidad. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son otras ovejas? Los paganos, los que no son judíos. Ya lo había dicho Jesús. Jesús está hablando de la unidad. Primera tarea, o la segunda más bien. Van a buscar ustedes Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. La unidad viene de Cristo, la división del diablo. Va de nuevo, la unidad viene de Jesucristo, la división viene del diablo. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, versículo 1 dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. El que te aparte de Cristo es el que divide. El que te acerca a Cristo es porque viene de parte de nuestro Dios. Ojalá que lo tengamos presente. Desde la Sagrada Escritura, todos aquellos que se van de la Iglesia Católica no están haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo es, busquemos la unidad. Esas otras ovejas que no son judíos escucharán mi voz. Aquí viene, grábenselo.
habrá un solo rebaño y un solo pastor. Catolicidad, universalidad. Por eso acuérdense de las 4 características de la iglesia. Una, porque el que la fundó es uno, Dios. Santa, el que la fundó es santo. Católica, universal. Apostólica, edificada sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Sí quedó claro? Ok. Una santa católica apostólica. Algunos le agregan romana, no está directamente, pero es una santa católica y apostólica. Incluso le dicen romana, guadalupana, Videtepe. No, pues no le agreguen tanto. Nada más con que digan una santa católica y apostólica, y con eso, nada más, no hay que agregarle tanto. Nada más las notas características de la iglesia. Fíjense, y luego ya vamos a terminar. Dice Jesús, el Padre me ama. Oye Jesús, ¿por qué te ama tu papá? Porque doy mi vida. Ah, caray. Mi papá me ama. ¿Por qué te ama tu papá, Jesús? Porque doy mi vida. ¿Por quién das tu vida, Jesús? Por las que ya están en el redil, apóstoles. Pero los que se van a ir integrando, los paganos, para que sea una sola iglesia. Y además, fíjense, dice Jesús, yo doy mi vida porque quiero. A mí nadie me obliga. Yo doy mi vida porque quiero. Tengo poder. Y tengo poder para dar mi vida, para perderla y volverla a tomar. Estamos con el poderoso. Entremos al redil, mis hermanos. Escuchemos a Dios. Dejemos que Él dé su vida por nosotros. Y dejémonos alimentar por este buen pastor en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Que así sea. Alegres por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, ya que su triunfo es nuestro triunfo, presentamos nuestras oraciones y súplicas a nuestro Padre Dios. Lo hacemos porque así nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Nos dejamos mover por el Espíritu Santo para decir, Jesús resucitado, escúchanos. Hacemos oración por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, que tenemos el ministerio encomendado por Jesucristo de ser pastores al estilo de Jesucristo. Solamente si estamos ejerciendo el pastoreo al estilo de Jesucristo, entonces sí cumplimos con su misión. Que seamos fieles a lo que Jesucristo quiere. ¿Oremos? Oramos por los malos pastores, por los que a veces fallamos, nos equivocamos, por los que a veces espantamos al redil, por los que a veces nos aprovechamos de las ovejas para nuestro propio beneficio. Que Dios nos conceda lo que hoy dijo Pedro a través de esta predicación tan bella en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Conversión, cambio de mentalidad, de forma de pensar, de sentir y actuar. ¿Oremos? En silencio, preséntenle a Dios sus intenciones. Por los integrantes de la familia Becerril Flores, por 20 años de vida de la señorita Yasmín Noriega Guerrero, por los bienes recibidos de parte de Alondra Corona, Gerardo Díaz, Alonso Díaz, Giovanna Yasmín Díaz, Iván Cerón, por la salud física, psíquica y espiritual de Marcos Corona Robles, Miriam Linares, Ángel Cuevas, por Abel Ruiz, por sus intenciones y necesidades de nuestros enfermos, aquellos que se están cansando por la enfermedad, por un dolor, por una dificultad, por el eterno descanso de Dolores Martín Flores, Luis Flores, Fabián Reyes, Luis Acuña,
Berta Navarrete, Erika Villanueva, Antonio Villanueva, Luis Alberto Hernández, Cleotilde Gómez, Jesús Hernández, Cristian Hernández, Santiago Juan Convoy, Guadalupe y Casimiro Montes, María del Refugio Concepción González, Rufina Rodríguez, Leonardo Hernández, Iker Alexander Luciano, José Gómez, Joel Martínez, Germán Ventura, Miguel Romero, Emilia Pavón, Rodrigo García, Jorge Astorga, María Guadalupe Prado, Luis Alberto Guerrero, Marcelina Amparo Gálvez, Anastasia Trejo, Felipa Escamilla, Pedro Gálvez, Francisco Beltrán, Martín Neria, Bernardo Alfredo Montes, y por las ánimas del purgatorio, oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados. Todo el poder queda el trabajo del jefe. Es el Padre nuestra vida, alimento eterna. Y se levanta, y se vino, toma mi vida. Dentro de mí, daré una ofrenda viva, un sacrificio agradable a ti. Un sacrificio agradable a ti. De pie, por favor, sigan haciendo oración, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, porque continuamente Jesucristo se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. De rodillas, por favor, los que puedan hacerlo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Raúl y Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado,
Aquí está Cristo, el pan de la vida. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. de realización que pido, que el día cuando tú me llames sea todo para mirarte a los ojos y poderme decir como lo que Dios, Señor. Si conocieras tu gloria, si conocieras tu gloria, ¿qué harías de mí sin amor? Si conocieras tu gloria, si conocieras tu gloria, ¿qué harías de mendigar cualquier amor? Si conocieras como te amo, serías más feliz. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Si Dios nos presta vida, el día de mañana la misa es a las 6 de la tarde, antes a las 5, la catequesis sobre la Biblia. El miércoles, si Dios nos presta vida, a las 3 de la tarde, un poquito antes, los niños, les vamos a hacer un festejo con juegos, algunas dinámicas, catequesis, y terminaremos con la Santa Eucaristía a las 5 de la tarde. Por lo tanto, el día miércoles habrá la misa comunitaria a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un novenario por nuestros fieles difuntos, de manera especial por las mamás. Digo, los papás, los varones son importantes, pero a partir del día 1 de mayo, desde el día 1 hasta el día 9, hacemos ese novenario pidiendo por las mamás difuntas, agradeciendo su sí a la vida, agradeciendo su cariño, sus desvelos, su generosidad, sus sacrificios, a veces no tan recompensados, valorados, apreciados. Para que el 10 de mayo todos pongamos en las manos de nuestro Dios ese esfuerzo y ese testimonio de quienes ya no están, pidiendo por quienes están y tienen ese regalo de ser mamás, no solo biológicas, también la maternidad espiritual es bien bonita, es bien interesante.
Bien, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les cuide y les acompañe siempre. La alegría del Señor es su fuerza, pueden retirarse en paz. Buen día, buena semana, que nos acompañe, nos proteja e interceda por nosotros durante esta semana, nuestra mamá, la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Virgen de la Asunción, cuida nuestro corazón y a toda nuestra población. Buen día a todos. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado.